Bien, buenos días para todos. Dios les bendiga en esta mañana por estar aquí en este lugar. Vamos llegando al final de la campaña 50 días con el Espíritu Santo. Hoy es el antepenúltimo domingo y quiero que se prepare para el próximo domingo. Le voy a decir algo. Si usted quiere ver resultados en su vida, para dentro de 8 días usted va a ayunar el día sábado. ¿Ok? Los que quieran, ¿no? Acuérdense en que no puedo violar el libre albedrío de cada uno de ustedes, porque ese se lo ha dado Dios. Pero sí les comunico lo que Dios me ha hablado a mí. ¿Por qué les digo que dentro de 8 días ayunemos? Porque vamos a prepararnos para recibir algo de parte del Espíritu de Dios. Amén. No quiere decir que estos domingos no lo recibamos. Sí, lo hemos venido recibiendo, pero hemos venido recibiendo información. Hemos venido recibiendo teología. ¿Qué es la teología? La teología es el estudio de la Biblia. Y entonces yo les predico el estudio de la Biblia. Y usted recibe eso en la mente. Pero si usted quiere que ese consejo de parte de Dios llegue a su corazón y empiece a tratar la parte interior que usted tiene, al igual que yo, haga un ayuno el sábado. Este viernes que viene creo que hay vigilia aquí en la iglesia. Entonces usted va a tener todo el sábado para que haga su ayuno. Usted lo puede hacer como menos se lastime. Hay algunos que están acostumbrados a ayunar sola agua, toman agüita y mantienen el cuerpo. Otros lo pueden hacer con fruta. O sea, dice: yo voy a comerme una frutica en la mañana y en la tarde se come otra, y en la noche levanta su ayuno con un caldito para que no le vaya a dar tan duro. Pero si usted dice: pastor, yo quiero recibir más del Espíritu, véngase el domingo y levante el ayuno después del culto. Mire, le voy a decir algo. ¿Hay alguien aquí en este preciso instante que necesita hacer ese ayuno hasta el domingo? Así que por favor, haga caso. Bien, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que llena ¿de qué? De poder. ¿A cuánto les gusta el poder? Levanten la mano. Eso. Pero quién sabe qué clase de poder, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. Y hoy el Espíritu de Dios nos va a hablar acerca de su santo poder, del poder de Dios que se refleja a través del Espíritu Santo. Y déjeme a manera de introducir, vivimos en un país con 3 poderes. ¿Cuáles son los 3 poderes que rigen la sociedad colombiana? Está el poder legislativo, ¿no? El Congreso, el Senado de la República, todo ello hace parte del poder legislativo, que es donde se gestan las leyes, donde se hace cumplir la Constitución, ¿cierto? Ese es el poder legislativo. ¿Y qué cosa para meternos en problemas el poder legislativo? ¿Usted sí sabía que la mayoría de problemas que usted tiene hoy son el resultado del poder legislativo de nuestra nación? Pero no conforme con eso, entonces tenemos que el poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? El poder ejecutivo es no el que ejecuta, porque fuera que las ejecutara, dice uno, pues estábamos reyes. Es el que corrompe las leyes.
En este caso es el Estado, todo lo que tiene que ver con el Estado, presidencia, gobernaciones, alcaldías, el ejecutivo. Pero tenemos otro que es aún más perverso, y es el tercer poder, es el poder judicial. Eso sí que, y cuando se mezclan esos tres, qué cosa tan difícil, ¿no? Ustedes sí miraron hace un año atrás, cuando ya el fiscal que estaba de turno, que en este caso se iba a ir, arremetió contra el gobierno nacional. ¿Y cuál era la pelea? La pelea del fiscal era que él era independiente del poder ejecutivo y que él podía decirle al presidente lo que él quisiera, y el presidente salía a decir que no, que él era el poder absoluto. Y entonces eso se formó ahí, y eso usted lo mira, y a veces, mire, yo le hago una pregunta: dígame, en el último mes, ¿cuántas veces usted se levantó reflexionando acerca de estos tres poderes? Raro, ¿sí o no? Pero las mayores preocupaciones están ahí, porque dígame, en el último mes, si usted no tuvo que preocuparse por pagar el recibo de la luz, el recibo del celular, el recibo de no sé qué, el recibo de... Y cuando llega usted hace, por ejemplo, ahorita, yo no sé por qué, de un momento a otro el recibo del agua se fue para arriba. Yo digo, pero es la misma agua, ni siquiera aumentó el flujo, porque uno dice, allá donde yo vivo la ponen 2 horas. Y desde que yo tengo uso de razón, que llevo como ya casi 2 años viviendo allá, nunca le han aumentado el flujo. Pero yo llegué pagando 12,000, ¿y saben cuánto vamos? En 17,000. ¿Y sabe qué es eso? Consecuencias del poder. Y todo lo que nos pasa es consecuencias del poder. Eso usted tiene que reflexionar hoy, porque hoy vamos a hablar de poder. Y cuando yo les digo que a quien le gusta el poder, ustedes me levantaron la mano, pero yo no sé qué clase de poder. Usted es el único que sabe. Y ojalá que cuando hoy termine, el Espíritu de Dios les siga dando ese anhelo y les siga dando el gusto por el poder, pero no por el poder que nosotros conocemos, porque ese es el que nos tiene metidos en problemas. Ese es el que nos tiene matando a nuestros jóvenes. Ese es el que nos tiene acabando con el mismo planeta en el que nosotros habitamos. Es el poder. Y déjeme ser un poquito gracioso, y vamos a meterle un poquito de humor a esto. Cierto pastor me contaba una anécdota acerca del poder, y llegó y me dijo: pastor, ¿usted sabe cuáles son los 3 poderes que anhela el hombre? O sea, el hombre, no el hombre, los 2 géneros allí, sino el hombre como tal, el varón. Y llegó y me dijo, y le dije yo, pero ¿cuáles son, pastor? Y no le estoy hablando de cualquier pastor, estoy hablando del presidente de las asambleas de Dios. Y llega y me dice: mire, el primer poder que anhela el hombre tiene que ver con sus primeros años de vida. Y yo le dije: ¿cuál será? Y me dijo: el poder sexual, el mantenerse viril. Y yo le dije: uy, pastor, yo sentí como pena. Dijo: y de los 40 para adelante, él busca el poder económico. Y yo dije: quién sabe con qué me irá a salir.
Dijo, y de los 80, de los 70 para arriba, ¿sabe cuál es el poder que él busca? ¿Qué creen ustedes? Y me sale con unas que yo quedé así. Llega y me dice, el poder orinar. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, porque ya de ahí para adelante son una serie de enfermedades tremendas. Y les he contado esto porque hablar del poder del Espíritu de Dios no es fácil cuando nosotros andamos a toda hora buscando poder. Eso es lo que buscamos. Mire, ¿por qué estudia la gente del común? ¿Por qué se estudia? Porque se quiere tener un poder. Y usted dirá, ¿pero poder qué? Está el poder adquisitivo. Si usted no estudia, si usted no tiene un estatus social, no podrá tener el poder, y mucho menos el poder adquisitivo. Y así sucesivamente. Cuando usted trabaja en una empresa, ¿qué es lo que usted quiere tener? Poder. ¿Y uno qué es lo que anhela en una empresa cuando uno mira a los que tienen poder? Pues poder estar allá, en el poder. Y entonces es ahí cuando hablar del poder del Espíritu Santo va a ser algo que ojalá el Señor pueda dejarles en su mente lo que Él quiere hablarles hoy. Y quiero decirles algo. El poder del Espíritu de Dios es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo que hizo todos los milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es el poder de Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y entonces el poder de Dios se evidencia más o menos como en tres, llamémoslo así, momentos. Cuando Dios llama a sus discípulos, Él le dice, vengan. Y les dice, los convertiré en ¿qué? En pescadores de hombres. Y Él, algunos, cuando hace un llamado más general, le dice a todos los discípulos, porque discípulos eran los seguidores de Él, Él les dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Pero después de que Él los llama, ¿qué hace? Los envía. Pero en el momento de enviarlos, ¿qué les dice? Esperen. Entonces fíjense los tres momentos: vengan, vayan, pero esperen. Y en eso se traduce el poder de Dios, en que nosotros, el poder de Dios se ha manifestado en nosotros. ¿Para qué? Para llamarnos, para atraernos hacia Él. Pero el poder de Dios se tiene que ver evidenciado en que Él nos ¿qué? Nos envíe. Pero a la hora de enviarnos tenemos que ¿qué? Que esperar, que esperar. Y entonces, hablando de poder, el poder tiene muchos colores y tiene muchos sabores. Y yo quiero hablarles hoy, y vamos a ver si el texto responde a esta pregunta que quiero que miremos, y es: ¿qué caracteriza el poder del Espíritu Santo? Porque yo ya les hablé de los diferentes poderes, que todos buscan el poder, aunque suene redundante, pero el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder que usted quiere obtener en todos los ámbitos de la vida, se caracteriza por algo. ¿Sabe qué es lo que caracteriza toda esa clase de poderes? El dominio. Y es que no tener el dominio nos saca a nosotros de lo que realmente nosotros somos. Cuando nosotros nos sentimos dominados, ¿qué cree usted que hacemos nosotros? Nos salimos de la ropa. Cuando usted llega al matrimonio, ¿qué es eso?
Se lo digo yo que tengo 20, ya voy para 21 años de estar con mi esposa. Y cuando usted llega al matrimonio, eso es una guerra de poderes. Este quiere dominar a este y este quiere dominar al otro. Eso es el poder. Entonces, ¿qué caracterizará el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios habla del poder del Espíritu Santo? Quiero que usted empiece a preguntarse a sí mismo, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Qué lo caracteriza? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a anhelarlo. Es lo que nos va a llevar a nosotros a buscarlo. Porque en pocas palabras, así como la sociedad nos ha insertado en la mente que si usted no tiene poder no es qué, no es nadie. Usted tiene un problema hoy en día en esta sociedad y ¿qué empieza usted a hacer? A buscar cómo solucionarlo. Y si es un problema con una entidad, ¿a dónde lo obliga la sociedad a ir a solucionar al problema? A la persona que tiene más que más poder. Y yo le voy a decir algo: todos los problemas que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque nosotros los seres humanos, después de la caída, somos un mar de problemas. Tenemos problemas en la crianza, tenemos problemas de afecto, tenemos problemas de amor, tenemos problemas de autoestima, tenemos problemas de imagen, bueno, una serie de problemas. Y yo le hago una pregunta: ¿cuál es el poder que usted busca para arreglar esos problemas? Lo que más se acerca para arreglar esos problemas, ¿sabe qué es? La psicología. ¿Alguien aquí ha estudiado psicología? Levante la mano. La profe. Los psicólogos intentan dar un diagnóstico de por qué los problemas. Pero los psicólogos, con todo el respeto de mi corazón y con todo el respeto que la carrera en sí tiene, nunca nos van a ayudar a solucionar los problemas. Y si usted mira que hay un problema en su vida y quiere ir a solucionarlo, y entonces usted dice: yo tengo que hablar es con el gerente, porque el gerente sí me va a arreglar el problema. Y usted llega a la puerta, ¿y usted con quién se encuentra? ¿Con el gerente? Usted se encuentra con el portero. Y usted dice: es que vengo a arreglar este problema. Y entonces el portero lo mandan de la secretaria, y la secretaria lo manda donde el subgerente, porque el gerente no está para arreglar esos problemas. Pero usted en su mente sabe que el que le puede arreglar ese problema, ¿quién es? El gerente, porque es el que tiene el poder. Y entonces, como usted no pudo, usted sale y usted empieza a buscar ¿a quién? Al amigo del gerente. Y entonces a usted le dicen: mire, aquí está el número de este, ¿usted lo conoce? Sí, sí, yo lo conocí alguna vez. Ese es uña y mugre con el gerente. Y usted hasta que lo llama y usted habla y ese le levanta una cita con el gerente. Y usted va y arregla su problema. La pregunta es: ¿cómo está solucionando usted los problemas que tiene dentro de usted? Hace 20 años, ya como lo dije, tengo 20 años de estar con mi esposa, pero llevo ya 25, 26 años en el Evangelio, y me di cuenta que sí hay alguien que puede solucionar nuestros problemas. Y ese se llama el Espíritu Santo, que tiene poder para arreglar los problemas que nosotros tenemos. Y entonces quiero que miremos hoy, y quiero dejarle esta primera verdad en su corazón, porque todos nosotros estamos en la tierra cumpliendo una misión.
Usted dirá, pastor, pero ¿cuál es la misión? Yo llevo aquí 9 años predicando acerca de la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La principal misión de la iglesia: evangelizar. Muy bien, Fabián. En palabras menos evangélicas, la misión de la iglesia es ganar ¿qué? Almas para Cristo. Esa es la principal tarea de la iglesia. Si usted se pregunta alguna vez, oiga, pero yo qué hago allá poniéndole atención al pastor, es porque usted no se ha dado cuenta que la tarea que tiene la iglesia es ganar almas. Porque yo le digo algo: si nosotros nos ponemos a hacer una gráfica, o nos ponemos a hacer, se me escapa el término, una estadística del porcentaje de cristianos que tienen a Cristo en el corazón en la Macarena frente a la población, estamos ¿qué? Mal. Ni siquiera el 0.1% de la población tiene a Cristo en el corazón. Son muy poquitos frente a lo que hay. La demanda es demasiada. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: la cosecha es ¿qué? Mejor dicho, desbordante, pero los obreros para ir a recogerla ¿qué? Son poquitos. Y entonces esa es la tarea de la iglesia. Y mire, si la misión queremos cumplir llenos del poder del Espíritu Santo, debemos ¿qué? Vivir. Y yo le voy a decir algo: no piense que la misión es ajena a la vida que usted lleva. Porque si Dios le permitió estudiar una carrera, si Dios le regaló un esposo, si Dios le dio una finca, si Dios le dio un negocio, si Dios le permitió vivir en esta tierra frente a millones y millones de espermas que concursaron por entrar en ese óvulo, usted tiene una misión de parte de Dios. Y llegar a la iglesia es descubrirla. Pero para poder cumplirla, ¿qué necesitamos tener? El poder del Espíritu. Y entonces, vuelvo y le digo: no separe la misión de la vida que usted tiene, porque es lo que comúnmente la iglesia hace. Entonces decimos: ay no, eso, la tarea de la iglesia de evangelizar y de predicar es ¿de quién? Del pastor. Y por allá de vez en cuando de los líderes. Pero yo nací fue ¿para qué? Para gozar la vida. No, usted nació con una misión de parte de Dios. Y para eso está aquí. Y cuando llegue allá al cielo, lo primero que le va a decir el Señor es: ¿qué hizo en la tierra? Y usted le va a contestar: no, pues yo estudié. ¿Y cómo le parece que conocí a fulano? Y más lindo, viví con él casi 40 años, se murió, yo quedé arrugadita, pero yo viví bien. Y el Señor le va a decir: ¿cómo? ¿Cómo que vivió bien? Vivió bien embolatada, porque nunca hizo nada por la misión que usted tenía. Vamos a hablar acerca de 3 características, escuche, 3 características del poder del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos al texto, si me lo regala, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Hechos 1, versículo 4. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mire lo que dice el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Y déjeme hablarle un poco acerca del contexto de este libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el comienzo, es la terminación del ministerio de Jesús, pero es el comienzo del ministerio ¿de quién? De la iglesia, por medio de los apóstoles. Y entonces Jesús resucita, dura 40 días con ellos, come con ellos, y de hecho cuando usted lee del 1 al 4, ahí se va a dar cuenta que Jesús estaba comiendo con ellos cuando les refiere estas palabras. Y Él les refiere estas palabras. Ahora, el libro de los Hechos tiene algo en particular, y es que tiene a un actor principal. ¿Quién es el actor principal del libro de los Hechos? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es el actor principal del libro de los Hechos? Porque es el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, todos los que están aquí sentados, necesitan del Espíritu de Dios para poder sobrevivir en esta tierra. Yo no sé cómo, y pues alguna vez estuve allí, pero los años que intenté vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo fue un caos total. Que tal vez usted se sienta identificado conmigo. Si usted lo nota, hace unos 2 días me mandé motilar. Y estando allí sentado, alguien que me está peluqueando me dijo: hablemos de la iglesia. Pero no va a hablar mal, sino me dijo: pastor, esto de la iglesia. Y empezamos a hablar de un tema que a mi buen juicio es este tema. Y él me decía: ¿por qué a veces habemos personas así, hay otras así? Y yo le quería dar a él más o menos una explicación de lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando yo le digo que los primeros años que yo intenté vivir sin el Espíritu de Dios fue algo caótico, es ¿por qué? Porque realmente intentar vivir sin el poder de Dios es como intentar sacar a un pez del agua. Total. ¿Qué pasa cuando sacan a un pez del agua? Se muere. Y entonces a veces la iglesia parece una pecera sin agua. Muchos estamos aquí, pero a veces estamos como muertos. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque hace 8 días les prediqué sobre la regeneración. Que el que no ha sido regenerado, ¿cómo está? Muerto, porque la regeneración es volver a vivir. Y volver a vivir es volver a tener vida espiritual. Y entonces
esa primera característica del poder del Espíritu Santo es algo bien particular, porque lo que caracteriza el poder del Espíritu Santo, lo primero es que es un poder prometido. Y déjeme hablarle un poquito para entender esto. Esto del poder prometido, sí que nosotros lo conocemos y no lo conocemos muy bien. Porque ¿sabe cuál es el resultado de todo lo que está pasando hoy en el país? De que la salud esté patas arriba y de que los pobres se estén muriendo por no poder reclamar una pastilla, que se estén acabando las empresas nacionales, bueno, una serie de problemas que usted voltea a mirar, y yo a veces digo, esto no lo soluciona es nadie, y realmente bíblicamente esto no lo soluciona ya nadie. ¿Y sabe de dónde sale eso? De ese poder prometido, que es el que a nosotros cada 4 años, es el que a nosotros cada vez que hay elecciones nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque esto de lo prometido sí que es bien difícil, porque el que promete lo hace cuando no tiene ¿qué? Poder. Usted no ha mirado que en campaña eso prometen y prometen, pero ¿qué pasa después de que suben a dónde? Al poder. Papito, téngase el que pueda. Y los únicos que medio alcanzan a saborear las mieles del poder son los que trabajan en la administración. Del resto de ahí para abajo es muy difícil. ¿Por qué? Porque se nos ha vendido eso, que prometen y prometen y prometen y prometen y prometen, pero ¿qué pasa? Nunca hemos visto ¿qué? El cumplimiento. Y quiere que le diga algo, yo a veces no culpo a la iglesia, porque ¿sabe cuál es el patrón de comportamiento que hay en nuestras mentes? Que nada de lo que se promete se cumple. Y entonces de la noche a la mañana viene un pastor que le promete al Espíritu Santo para cambiar la vida, para cambiar los problemas y las heridas del alma y todo lo que nosotros nos hace daño. Y entonces el mismo subconsciente nos va a decir, yo no creo en eso, porque he convivido tantos años con eso. Y en la mente está que nos han prometido y nos han prometido y nos van a seguir prometiendo. Pero mire la diferencia. El poder del Espíritu Santo es un poder prometido, pero esta promesa no es como las promesas de los políticos, no es como las promesas de los esposos cuando han caído en adulterio, o de las esposas. A veces las promesas de nosotros los hombres son las más falsas que hay. Y de repente el Señor Jesús les dice, no se vayan, esperen la promesa. ¿Cómo creen ustedes que se sentían los discípulos? Porque cuando hablamos del cuadro del texto que acabamos de leer, hay una pregunta que es el punto de inflexión más tremendo que hay, porque es el punto de inflexión del texto donde nosotros nos identificamos. Coloque el versículo 6 y lo leemos en 2 versiones. El versículo 6 y lo leemos en 2 versiones. Se lo voy a leer primero en esta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás
las calles del barrio Cristales. No, no hice eso, perdón. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué nos dice esa pregunta? ¿Qué hay en la mente y en el corazón de los discípulos? Hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza? La esperanza que ellos habían recibido de lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la esperanza que se había prometido en el Antiguo Testamento? Que vendría un ¿qué? Un Mesías Salvador. Y entonces ellos esperaban el gobierno del cambio. Ellos estaban esperando el gobierno del cambio. ¿Y qué pasó? El Señor les dice: a ustedes no les toca conocer esas cosas. Mi papá es el que sabe eso. Por el momento ustedes van a recibir ¿qué? Poder. O sea, el Señor tampoco los dejó sin esperanza, pero les habló de una promesa, porque los discípulos estaban bajo el yugo del imperio. Si usted se pone a analizar la situación, en nada difiere. Uno se escandaliza y uno dice: uy, es que llevamos 50 años de lo mismo. No, yo le voy a decir, llevamos 2000 y más años de lo mismo. Porque en ese tiempo, ¿qué era lo que estaba haciendo el imperio romano? Pues colonizando a todos los imperios pequeños, en este caso a los judíos. Y los judíos tenían que pagar arriendo por vivir en sus propias casas, tenían que pagar impuestos por vivir y por tomar de su misma agua y por una serie de cosas que los hacían vivir mal. Y entonces tenían la esperanza de que vendría alguien a cambiar esto. Y esa es la esperanza de más de uno de nosotros. Y el Señor dice: esa no puede ser la esperanza de ustedes. La esperanza de ustedes es ¿cuál? Versículo, el de la promesa, el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es la mayor promesa? ¿A cuánto les gustan las promesas? Mire, yo le voy a decir algo. La Biblia tiene alrededor de más de 6000 promesas. Y nosotros los cristianos somos campeones para reclamar las promesas de Dios. Y nos gustan las promesas cuando las promesas se cumplen en nosotros. Y entonces las promesas de la Biblia de que tú eres cabeza y no eres cola, la promesa de que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y nos gustan las promesas. Pero ¿sabe cuál es la promesa? La mamá de las promesas, esta. Y yo le digo algo: ¿de qué nos sirve a nosotros tener todas las promesas si no tenemos a la mamá de la promesa? ¿Sabe por qué hay tanto creyente embolatado? Porque se le han hecho efectivas las promesas antes que la promesa. Y las mismas promesas los han sacado. Hay mucha gente que ha entrado por la puerta de las iglesias bajo una promesa de bendición, bajo una promesa de que le va a ir bien, y efectivamente le va bien, pero no tiene la promesa del Padre. Y esta promesa es la que blinda todas las promesas. Y entonces Él les está contestando y les dice: no se vayan, esperen lo prometido. Y yo le voy a decir algo. Hasta aquí el sermón suena como el de un político, ¿sí o no? Esperen lo prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido acerca del Espíritu Santo? Todo lo que hemos hablado de aquí para atrás.
¿Usted se siente muerto espiritualmente? Ahí está la promesa, porque el Espíritu le va a dar vida. ¿Usted se siente solo? ¿Usted es de los que sufre de baja estima? La promesa del Espíritu Santo le va a ayudar. Entonces, todo gira en torno a la promesa. Y la promesa es el bautismo del Espíritu Santo, que transferido a lo que hoy estamos hablando es el poder, porque lo que trae poder es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, desde mucho tiempo atrás, mire lo que dice Ezequiel 36:26, que ya lo hemos visto, si lo quiere poner en la pantalla, para que usted tenga certeza de lo que Dios ha prometido. Porque si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. ¿El problema cuál es? Que usted lo crea. No lo logramos. ¿Listo? Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu ¿qué? Nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué Ezequiel está diciendo eso? Yo se lo dije ayer antier a la persona que me peluqueó. Le dije porque el corazón de nosotros es un corazón ¿qué? Duro, duro. Mire, si yo me pongo ayer mirando esto, ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo ayer preparando esto, terminándolo? Y esto me dijo: vas a invertir en unas cámaras. Ahorita que se va a colocar el cielo raso, me dijo: vas a invertir en unas cámaras. Y yo le dije: ¿pero por qué? Me dijo: para que tengas un registro de toda la gente que ha pasado por la iglesia. Y yo le dije: ¿pero para qué? Y me dijo: para que te convenzas de lo duro que es el corazón de la gente. Y yo le dije: bueno, ¿y qué con eso? Y me dijo: porque si la gente que ha pasado por la iglesia fuera sensible al poder del Espíritu Santo, ya, escuche, ya te había tocado comprar mínimo 2 manzanas. Escuche lo que le estoy diciendo. 2 manzanas nos tocaría comprar para meter la gente que ha venido a la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? Es harta la gente que ha venido y se ha sentado ahí a escuchar esta palabra. Y uno diría: ¿será que el poder de Dios no es efectivo? ¿Será que el poder de Dios no? Mire esto, la gente es muy dura. Y entonces es tan dura, ¿por qué? Porque se les ha prometido y no se les ha cumplido. Y ese es el patrón que hay en nosotros. No creemos que el Espíritu de Dios pueda hacerlo, y tenemos incredulidad en esa parte. Ahora, él dice eso. Mire lo que dice Joel 2:28. Lo mismo. ¿Quién es el profeta Joel? Es casi uno de los contemporáneos de los últimos profetas, donde se acaba el Antiguo Testamento y llega Jesús. Y Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Mire, ahí está lo prometido. Eso es una promesa. Y yo le voy a decir algo: las promesas de Dios se cumplen. El problema por el cual las promesas de Dios no se cumplen es porque no creemos. Entonces, el poder de Dios es un poder prometido. El poder del Espíritu está prometido para nosotros. A veces me pregunto: ¿qué nos separa del poder del Espíritu? ¿Qué nos está separando? Y es el mismo poder que pulula en nuestra sociedad, en nuestras casas. Pastor, deme un ejemplo sencillo. Samuel, lave la loza.
Samuel, lave la loza. Samuel, a usted le toca lavar la loza hoy. ¿Y sabe cómo me contesta él? Papá, ¿y usted por qué no pone a Samara a hacer nada? ¿Usted por qué a Samara no y a mí sí? Dígame, ¿qué es eso? Ahí está, ese es un vivo ejemplo. Y así se levantan nuestros hijos. Nuestros hijos se levantan creyendo que unos tienen más poder que otros en la familia. Eso es así. ¿Por qué Angie sí y Sara no? Poder, poder. ¿Y quién le infundió ese poder? El papá y la mamá. ¿Quién está infundiendo? Entonces, ¿sabe qué me ha tocado? Ser sabio y decirle: Samara, usted lava la loza los sábados y los domingos y Samuel la lava de lunes a viernes. ¿Y por qué más días yo y ella menos? Y le digo: porque ella es una niña, o es que también me va a ganar por ese lado. Ella es una mujer, usted es un varón, hermano. Dice: no, pero luego las mujeres no son las que están en la cocina. Me sale por encima. Y yo tengo que trabajar eso en mi hijo, porque si yo no trabajo eso en mi hijo, el día que se case va a querer tener poder a toda hora sobre su esposa para montársela. Y si usted no conoce eso, ¿quién es el que maneja los poderes? Que es el Espíritu Santo. Usted va a tener problemas en la vida. La mayoría de problemas es ese. Esposa mía, encontré el problema. Lo encontré. ¿Por qué en la Macarena se están acabando los hogares? Hace unos días hablé con una persona y me dijo: pastor, hay un espíritu de divorcio en la Macarena. Y le dije: ¿cuál espíritu de divorcio, hombre? Le dije: mire el problema cómo es. Y entonces le expliqué y le dije: ¿el problema cuál es? El problema es que el marido se va para la finca a trabajar y la esposa lo deja ir, y la esposa también se queda trabajando. A veces me pregunto yo: ¿será que están en busca de poder? Y uno diría: ¿poder de qué? No, pastor, yo no estoy en busca de poder. No, es que el poder no es solamente mandar. Ese poder adquisitivo de tener dinero es el que nos tiene metidos en problemas, porque por ese poder, andar corriendo allí y la mujer andar corriendo allá, se están dejando solo los hijos, y resulta que allá le sonríe la amiga al finquero, y el finquero resultó en adulterio. Y si no es aquí la esposa, porque el esposo no puede estar a toda hora vigilándola. El problema es el poder. Pero si no está el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que nos da el poder, ¿para qué en ese caso? Para reflexionar. Hace poquito se acabó un hogar por eso, y le dije 2 palabras a la persona. Le dije: mire, siéntese y reflexione. Usted lo dejó solo y se le fue y le cayó en adulterio. Y me hizo así. Venía armada a decirme que él era el de la culpa, y le dije: no, usted lo dejó solo. ¿A dónde tiene que estar usted? Le dije: detrás de su esposo, hermana. Vaya, cocínele allá en la finca. ¿O es que usted se va a morir de hambre si no trabaja? Lo dejó solo. Pero si el Espíritu no le da el poder de reflexionar y decir: yo debo estar al lado de mi esposo, pero ando corriendo es detrás de busca de poder adquisitivo. Lo que yo le estoy hablando es que si el poder del Espíritu de Dios no está en nosotros, los problemas van a ser cada día más graves en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida financiera. Cuando usted menos se dé cuenta, está enfermo. ¿Y de qué le va a servir estar enfermo? Haberse matado toda la vida, trabajando, buscando el sustento. No, 50, 60 años ya, para un cáncer, y
y 50 años trabajando para levantar un imperio, para tener que vivir 5 añitos con un cáncer y se fue. Esto es algo tremendo. Nosotros necesitamos la promesa del Espíritu Santo, sí o sí necesitamos el poder, porque es lo que va a cambiar la vida de nosotros aquí en la tierra. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan, hermanos. Si ustedes se van a hacer el cristianismo sin el Espíritu Santo, ustedes van a fracasar. Y usted mira los resultados tan tremendos que tuvo la iglesia. ¿Por qué? Porque esperaron ¿a quién? A la promesa del Espíritu. Qué bonito que usted diga desde hoy, diga: no me voy a mover más en mis fuerzas, voy a esperar la promesa del Espíritu, la voy a buscar. Aunque hayan matrimonios que ya se estén acabando, el Espíritu de Dios tiene el poder de restaurarlos. Aunque hayan hijos que no quieran saber del Evangelio, porque mire, la segunda característica del poder del Espíritu Santo es que es un poder prominente. ¿Qué quiere decir que es prominente? Vamos al texto en Hechos. Hechos 1:8, mire lo que dice. ¿Qué es la palabra prominente? Para los que se les dificulta o no la han escuchado, y no es, la palabra prominente no es una palabra muy usada. Prominente tiene que ver con que sobresale, tiene que ver con que se eleva en medio de lo que lo rodea. Entonces, oiga, ese es un personaje prominente de la política, se dice. ¿Por qué es prominente? Porque tiene que, porque está como arriba, ¿cierto? Porque está por encima. Lo prominente del poder del Espíritu Santo, ¿qué es? Que es un poder diferente dentro de los otros poderes. Y entonces por eso Él les tiene que decir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. ¿A qué se está refiriendo ahí? A que el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios no viene ¿de dónde? De la tierra. El Espíritu de Dios es el cielo en nosotros. Por eso es prominente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, los seres humanos, no vemos a la iglesia como prominente, y mucho menos al poder de Dios. ¿Cómo vemos nosotros a la iglesia? ¿O cómo ve el mundo a la iglesia mejor? ¿Cómo la ve? Pequeña. Ay, ¿usted se volvió evangélico? Ay, no, qué fastidio. Uy, usted qué boleta. Usted se volvió. No. Siempre nos van a ver así, pequeñitos. Nos van a ver como allá, la iglesita, pequeñita, chiquitica, que hace mucha calor. Bueno, todas esas cosas. Y ese es el grave problema, que usted esté sentado ahí y que no sepa que el poder de Dios es prominente por encima de todos los poderes. El Señor está por encima del poder judicial. El Señor está por encima del poder legislativo. Ese poder está por encima de eso. Pastor, explíquemelo bíblicamente. Mire la vida de los discípulos. A los discípulos les intentaron aplicar las leyes cuando empezó la iglesia, y los cogían y los metían presos. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? No, ¿sí vio lo que hizo el Espíritu Santo en los primeros apóstoles? ¡Pum! Los metieron a la cárcel. Primero les dio un carácter impresionante, porque imagínense ellos metidos allá abajo en la cárcel y cantaban y se alegraban, y la gente decía: estos manes son locos. Les dieron una pela, los metieron allá abajo en ese frío, y antes cantan y cantan y cantan. Otra vez los metieron a la cárcel, y el Espíritu de Dios dijo: va un ángel, va, sáquelos de allá. Y dice que
Todas las puertas estaban cerradas, tenían candados, y llegó el ángel y abrió las puertas y todo el mundo salió. Y entonces los de la política, los que ejercían el poder, el ejecutivo, con todos los soldados, vamos a cogerlos, vamos a esto. Y se levanta una persona y dice: mire, tengan cuidado, porque si esa gente está siguiendo a Dios y están bajo el poder de Dios, ustedes no van a poder hacer nada. Y entonces usted ve declaraciones como estas: los discípulos diciéndole a los grandes poderes: es que me es necesario primero obedecerle a Dios que a las leyes. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros vivimos tullidos de miedo con las leyes, y a veces las leyes nos callan y no hablamos de Cristo porque a veces las leyes nos limitan. No, el poder de Dios es prominente. ¿Y por qué es prominente? Mire lo que pasa aquí, Mateo 3:11. Quiero que entiendan esto. Juan el Bautista, cuando llegó, él traía un mensaje y era: arrepiéntanse, porque llegó ¿quién? El reino de los cielos, arrepiéntanse. Y él los bautizaba, y hay que aclarar que bautizarse es ser sumergido. Y entonces él llegaba y los sumergía así. Y al sumergirlos, ellos en su mente y en su corazón, que es lo que hemos hecho con muchos aquí que ya se bautizaron, decidieron en su subconsciente y en su consciente que ya no iban a pecar más, porque se arrepintieron. Y entonces dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, el que viene detrás mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en cierta iglesia, una vez se dudaba del bautismo de una persona, porque el pastor lo vio, era un hombre, lo vio en una pelea. Y entonces el pastor lo vio allá con una macheta, y eso sacó una macheta y peleaba, y eso volía macheta para allá y para acá. Y el pastor se quedó callado, y al otro día el pastor habló acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ese hombre allá: y yo estoy bautizado en el Espíritu. Y el pastor lo pasó adelante al púlpito y llegó y le dijo: mire, este hombre es bautizado en el Espíritu. Y entonces el pastor llegó y le dijo así en la oreja, le dijo: yo lo miré lo que estaba haciendo ayer. Y entonces el hombre, claro, él se puso así, y entonces la conciencia lo acusó y llegó y dijo: sí, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, pero es que el pastor no me bautizó bien. ¿Y cómo así? Dijo: sí, es que cuando él me fue a bautizar, él me sumergió, pero me quedó la mano por fuera. Entonces el pastor le dijo: escuchen, pastores, de ahora en adelante, cuando vayamos a bautizar, tenemos que tener claro que todo debe ser sumergido. Y entonces un pastor dijo por allá: hasta la billetera, pastor. Escuche, hay que ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es para arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios en cada uno de ustedes. Pastor, ¿por qué me queda grande dejar el cigarrillo? Usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Si usted me dice a mí que le queda grande todavía sacarse ese chicote de la boca, es porque usted no ha sido bautizado en el Espíritu. Pastor, es que todavía yo veo águilas. No, eso no son águilas, son golondrinas.
Usted le falta ser bautizado en el Espíritu. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que el bautismo del Espíritu Santo es un poder para poder. Está por encima del bautismo normal, del bautismo que Juan decía. Entonces eso es lo que lo hace prominente. Si usted quiere ser un cristiano prominente, tiene que tener el bautismo del Espíritu. Pastor, ¿y cómo se da el bautismo del Espíritu? Eso es muy difícil explicarlo en un culto, pero yo le voy a decir dos cosas. Usted es tocado por el Espíritu de Dios cuando usted decide entregar su vida a Cristo. Usted dice: yo entrego mi vida a Cristo y me arrepiento de mis pecados. Usted llegó y ¡fu! Vino Cristo a usted, vino el don del Espíritu Santo. Pero algunos, como en este caso, si usted mira, el bautismo del Espíritu Santo fue sobre los creyentes. El bautismo del Espíritu Santo no vino sobre los incrédulos, sobre los creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted ya está aquí. Ahora, ¿qué es lo que usted debe anhelar? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es el poder del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu bautizó a estos creyentes que le estoy hablando, a los apóstoles y a los 120 que estaban en el aposento alto, hubo una señal inicial de que ellos fueron bautizados. ¿Cuál fue? Que hablaron en otro idioma, en otro lenguaje. Unos hablaron en arameo, en portugués, otros en todo lo que quisieran, pero algunos hablaron en lenguas angelicales. Entonces, una evidencia de que usted es bautizado en el Espíritu es que usted tiene un lenguaje celestial. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Usted alguna vez me ha escuchado a mí hablar en lenguas? A mi esposa, por ahí algunos de la iglesia, algunos líderes. Pero todos tenemos que llegar a hablar en lenguas. Esa es la evidencia, por lo menos una de las primeras señales de que somos bautizados. Ahora, mire esto. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios que fueron tocados por el Espíritu, o más bien usados por el Espíritu, fueron prominentes por encima de otros hombres. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué? La silla de ruedas. Bien. Los 12 espías se fueron a ver la tierra y llegaron allá, y 10 de ellos, ¿qué hicieron? Vieron que el poder de los gigantes, y se echaron al hombro un racimo de uvas entre 12, y casi no lo pueden llevar a donde estaba Moisés, Josué era uno de ellos, y Caleb. No podían, de lo grande que eran los racimos, porque ellos vieron esa cultura y dijeron: esta gente nos va a acabar. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, dice el texto, que tenían un espíritu que diferente. Y entonces Moisés se la jugó por ellos dos y dijo: estos dos son. Siempre el espíritu va a ser prominente. Un cristiano que tiene el Espíritu de Dios es prominente dentro de la iglesia. Se le nota, está por encima. Pastor, ¿es que hay niveles en la iglesia? No, es que eso se nota. ¿En qué se nota? En sus reacciones, en su amabilidad, en su aguante. A veces el no tener el Espíritu de Dios, ese bautismo de poder, cualquier crisis, cualquier enfermedad nos saca de la iglesia, porque no tenemos el poder para soportarlo. Entonces, ese poder prominente es el que nosotros debemos buscar. Y el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan, quédense y esperen a que de lo alto, David, Saúl, todos ellos fueron prominentes porque tuvieron el Espíritu Santo. Siempre va a haber un antes y un después. El Espíritu Santo en los discípulos. Pedro
¿Quién era Pedro antes de tener el Espíritu Santo? Ayúdenme en que ustedes saben Biblia. Primero, ¿qué era él? Según su nombre, ¿qué era él? Una caña frágil. ¿Qué es eso? Que nadie lo podía voltear a mirar, porque ¿sabe qué decía? Ay, es que me está mirando mal. Alguien le decía algo y se derrumbaba. Pedro era una persona que se iba a pescar y duraba 5 minutos con el anzuelo así, decía, no, esto aquí no hay nada, yo me voy. Eso no. ¿Conoce algunos así? Yo los conozco y hartos. Y a veces me toca hasta ponérmeles bravo. Espere, hermano, espere, ore, pídale a Dios que le regale un pescadito. No, ay, ¿y sabe cuál es el dicho? Ay, es que esperar que le dé hambre a otro para uno comer. ¿Ah? Y ese era Pedro. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre Pedro, ¿qué pasó con él? Dice la palabra que se puso de pie y soltó la palabra. Y cuando soltó la palabra, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y después volvió y predicó. ¿Cuántos se convirtieron? 5,000. Pero era un hombre que no convencía ni a la mamá. Ese es el antes y el después. Ese es el problema de nosotros en la iglesia, que a veces vemos a la gente ¿en dónde? En el antes. Y siempre lo vamos a ver en el antes. No, es que antes. No, es que antes. Y tenemos un cuadro de la persona. No, ese es un mentiroso, chismoso, el adúltero, le gustan las mujeres. No, eso, y hartador de trago. Y usted, se le sale todo el antes. ¿Por qué no le da tiempo? Que el Espíritu de Dios va a tener un después. Ese es el problema, que no tenemos la prominencia de la fe de que el Espíritu de Dios nos puede cambiar. Ahora, esto es muy duro porque el poder de Dios es tan prominente que tiene la capacidad de dar vida, de mantener la creación y equilibrarla. Cuando yo le estoy hablando de que es prominente, yo quiero que usted piense en algo mucho mayor. Mire, el Espíritu de Dios es un poder que nadie, casi nadie, ha terminado de conocerlo. El Espíritu de Dios fue el que actuó en la creación. Yo se lo dije hace como 20 días atrás. ¿Sabe quién es el que mantiene el equilibrio en la creación? El que permite que las algas se mueran y vuelvan a nacer y vuelvan a tener color. Es el Espíritu de Dios que hace, el que actúa en lo invisible. Él es el que Dios ha prometido para nosotros. Él es el que es prominente. El problema de nosotros, ¿cuál es? Que no le damos la prominencia en nuestra vida. Cualquier entorno, por pequeño que sea, nos saca. ¿Qué le estoy diciendo? Es que le van a dar trabajo en la alcaldía. No le dieron trabajo en la alcaldía. ¿Sí? Eso es así. ¿Por qué a veces andamos arruinados en la vida? Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Y quiero dejarles esa tercera característica que está ahí en el texto. Y es que el poder del Espíritu Santo es un poder persuasivo. ¿Por qué es persuasivo? Mire el texto en el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mateo 1:8. Sí, Mateo 1:8 dice eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis testigos? Ahí está la misión. Pero escuche esto. Cuando ustedes analizan la misión de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta del alcance tan tremendo que tuvieron. ¿Y saben por qué? Porque ellos decidieron cumplir la tarea no en su poder, sino en el poder del Espíritu. ¿Qué es
que el poder del Espíritu Santo es persuasivo? ¿Sabe a cuántas personas de las que usted se acuerda que le ha predicado se han convertido? Que usted diga: es que yo le he predicado como a 20, pero ninguno se convierte. ¿Sí o no? ¿Sí reconocen eso? ¿Y sabe por qué es? Porque no les hemos predicado con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, Él es el que persuade. Usted solamente abra la boca, pero si tiene el Espíritu Santo. El problema ¿cuál es? Que a veces no lo tenemos. Entonces mire esto: la misión es ir y testificar, pero necesitamos el poder persuasivo del Espíritu Santo. Cuando usted mira Hechos en el versículo 9, Hechos 9:7, y les voy a contar una sola historia para darles ejemplo y terminamos. Hechos 9:7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Siga. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuándo vamos a ayunar? El sábado. El sábado. Siga. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siga. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Siga. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Siga. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Siga. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? ¿Es persuasivo o no es persuasivo el Espíritu Santo? Mire, si el Espíritu de Dios no viene sobre Pablo, olvídese que teníamos las 12 cartas de él. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que nuestra familia no se va a convertir si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. No se mate predicándole a su familia. Diga al Espíritu de Dios: bautízame para yo predicarle a mi familia. Usted me dice a mí, yo pagué ese precio. Yo parecía un loro tratando de predicarle a mi papá, y mi papá se me burlaba, me contestaba con groserías. Mi mamá lo mismo, mi mamá decía: uy, mijo, ¿será que eso que usted se metió sí vale la pena o no? Y yo tuve que convencerme.
de lo que realmente yo era. ¿Qué le estoy queriendo decir? Es más persuasivo el poder de Dios en nosotros que las palabras que pronunciamos a otros. ¿Cuándo se va a llenar esto de jóvenes? Cuando usted tenga el Espíritu de Dios, cuando usted se guarde en santidad. El Espíritu la bautiza, el Espíritu lo bautiza, y ustedes no hay quien los pare ganando jóvenes. Eso es lo que necesitamos. Si usted me dice a mi pastor, ¿cómo ha logrado medio sostener la iglesia? El poder del Espíritu Santo. Yo no puedo. Es imposible pastorear a una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible tratar de llevar un cristianismo sin el Espíritu Santo. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Hasta aquí. ¿Para qué me sirve esto, pastor? Hágase una pregunta a sí mismo. ¿Qué no he podido vencer? Algunos luchan con la mentira, algunos luchan con la pornografía. ¿Cuántos luchan con la avaricia? No pueden ver la plata porque se les van los ojos. Y otra cosa más de la avaricia: no pueden descansar porque piensan que se van a sentir pobres y se van a quedar pobres. Esas son cosas que tenemos que nosotros preguntarnos. Pregúntese si le está costando amar a la persona que tiene a su lado. Pregúntese. Dígale, ¿yo realmente estoy amando a la persona que estoy al lado o estoy encaprichado? Estoy ahí en una cosa que ni fu ni fa. Pregúntese, ¿le ha costado a usted dejar esos pensamientos inmorales estando aún en la iglesia? Y yo le digo que sí. Le pregunté a un hermano y vuelvo y se lo pregunto hoy, y me va a contestar como me contestó en la clase. ¿El pastor es un pecador? Dígalo duro. ¿El pastor es un pecador? No, señor. Escuche. ¿El pastor peca? Sí, señor. ¿Y la diferencia? El pastor no es un pecador. El pastor peca. Hay una gran diferencia en eso. Y usted tiene que saberlo. Porque si usted no tiene al Espíritu de Dios, usted es un pecador. Pero si usted tiene el poder del Espíritu, usted peca. Pero el poder del Espíritu lo coge y lo constriñe y le habla a la conciencia, y empieza uno a ¿qué? A retirarse. Y uno dice, no, esto me hace daño. Pastor, explíquemelo mejor. Si todos los fines de semana usted se mete la voladita, para donde sabe que usted se mete la voladita y se mete sus 5, 10 cervezas y hasta 15 cervezas, y a usted no le da nada, usted no tiene ni el bautismo ni tiene el nacimiento. Usted está jugando con Dios, y Dios no puede ser burlado. Por eso a veces resultan enfermedades que uno dice, y la gente va a los médicos y no le dan con el chiste. No, es que se puso a jugar con el poder del Espíritu. Porque si usted está aquí, el Espíritu de Dios quiere cumplir la promesa en usted. El problema es que a veces nosotros le sacamos el cuerpo, y más que le sacamos el cuerpo, creemos que Dios puede ser burlado, y entonces decimos, ay no, eso vámonos bien lejos para que el pastor no nos mire. No, eso no se trata de mí. Cuando usted se va a meterse donde se mete, el Espíritu de Dios va con usted. Y como no está el poder en él, entonces el Espíritu tiene que aguantarse. Pero llega un punto en que el Espíritu se cansa y se apagó. Y entonces viene lo que me preguntó Armando: ¿qué es una mente reprobada?
Es una mente que tiene la palabra, es una mente que sabe que necesita del Espíritu, pero no lo busca, no lo busca. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y nada de poder. ¿Sabe qué dice Dios? A este yo lo voy a mandar a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es un corazón duro que no le entra nada. Aquí puede venir el mismo Charles Spurgeon, aquí puede venir Gille Ávila, aquí puede venir el predicador más ungido a predicarle y no lo puede tocar. No le llega la palabra porque Dios lo ha entregado a una mente reprobada. Por eso le digo, cuídese, anhele el Espíritu de Dios, anhélelo, porque lo que hay detrás del poder del Espíritu Santo es una vida victoriosa, es una vida de poder, donde usted dice: sí, caí, pero me levanté. Mi matrimonio, tengo problemas, sí, pero va mejorando, va mejorando. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo va el matrimonio? No me pregunte a mí, pregúntele a ella. Va mejorando, va mejorando. Ya no soy el mismo, porque entendí que no podía llevar mi matrimonio sin el poder del Espíritu Santo. No puedo llevar la iglesia a donde Dios quiere llevarla si no está el poder del Espíritu en mí. ¿A dónde lo mandó Dios a llevar su familia? Dios no lo mandó a llevar su familia a los niveles de éxito de este mundo. El Señor lo ha llevado a llevar a su familia a los pies de Cristo, y para llevar a la familia a los pies de Cristo necesitamos del poder del Espíritu. Ese hijo que es duro, que no cree, que a veces hasta nos engaña, solamente va a caer por el poder del Espíritu. Mire lo que le voy a terminar, y le voy a terminar con una historia. Robert Moffat, misionero en Sudáfrica. Una de las tribus, los de Techuana, una tribu, pero de esas con unas creencias, pero que lo ponen a usted a pensar y le da miedo. No construyen casas, viven en unas chozas horribles, comen unas cosas impresionantes, tienen una cultura muy, muy fuerte. Y ese hombre, 50 años traduciendo la Biblia al idioma quechuano, la traduce y se mete de frente a esa tribu. Cuentan la historia que fue impresionante lo que tuvo que vivir. Pero hoy en día el casi 70% de la población de esa tribu construye casas. Dejaron de violarse entre sí, dejaron de comer una serie de cosas, porquerías que comían. Ya dejan entrar más a la población. Los niñitos pequeñitos se les está respetando su virginidad y muchas cosas que no se les respetaban dentro de esa tribu. Una cosa impresionante. Y yo digo, ¿quién logra eso? El poder del Espíritu. Definitivamente lo único que nos hace falta en estos tiempos como iglesia es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a convencer a usted de casarse? ¿El pastor? No. El Espíritu Santo te va a convencer y te va a decir: cásate, porque a cualquier momento llego y te encuentro en pecado. Sencillo. ¿Quién te va a convencer de dejar la cerveza? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a convencer de estar corriendo detrás de lo material? El Espíritu Santo. Ese es el poder que necesitamos. ¿Quién va a sanar nuestros cuerpos enfermos? Porque esto no es solamente teología, sino práctica. Cuando usted se da cuenta, a los discípulos pasó lo que le pasó a Robert.
Cuando los discípulos fueron a predicar, se encontraron con un puñado de gente llena de hambre, con un puñado de gente enferma, y donde llegaban, ¿qué hacían? Le daban de comer a la gente. Salía comida, no se sabe de dónde, pero salía comida. Los demonios se iban fuera. Yo le hago una pregunta a usted ahorita. Si usted llegara ahorita a donde su vecino y lo encontrara requete endemoniado, ¿usted sería capaz de ir a ministrarle el Espíritu Santo para ser libre? ¿Cuál es el cristianismo que estamos viviendo? Atrévase a orar por los enfermos. Atrévase. El Espíritu de Dios quiere usar gente que quiera, que se atreva. Atrévase a orar por el enfermo. No le dé pena ahí en el hospital. No le dé pena donde esté, ponga las manos y diga: Espíritu Santo, tu poder puede sanarlo. Y si no lo sanó, tranquilo. A mí me pasó. Yo empecé a orar por los enfermos cuando el Espíritu de Dios me tocó y me bautizó. Y oré como por 5 y 5 se murieron. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes? Ahí está el poder del Espíritu Santo. A mí me pasó. Una vez me llevaron donde una señora como de 70, 60 años. Y me llevaron ahí en Cumaral y esa vez el pastor no pudo. Bueno, que ore Martín. Y yo me puse a orar, hermano. Y oré y le dije: Espíritu Santo. Pero yo hice una oración muy aterrizada. Por eso las oraciones mías en el chat son así. Y yo le dije: Espíritu de Dios, usted la puede sanar, pero la última palabra sobre ella la tiene usted, Espíritu Santo. Sánala si la quieres sanar, pero si tú la quieres para la gloria tuya, en tus manos está. Al siguiente día se murió. Pero ni qué contarle lo que hablé con ella, porque ella podía hablar, esa ancianita, y habló conmigo. Y la mayoría de la conversación, que fueron como 2 horas, fue llorando. Y me contó cosas, como dijo Pablo, que no puedo contarles de la vida de ella. Me decía: pastor, yo hice esto con mi esposo hace más de 40 años y eso me tiene enferma, no he podido descansar. Y me contó cosas y yo solamente le apretaba la manito y después oré por ella y se murió. Yo le hago una pregunta: ¿cayó sobre ella el poder del Espíritu? Total. ¿Se salvó? ¿Se salvó? Ore. Usted no sabe qué va a encontrar. Muchas veces no es que usted oró y se sanó. Muchas veces es que la persona, con la sola confianza y el poder del Espíritu, que es persuasivo, ella va a sentir hablar. Y escuche, salga a hablar con su papá. Salga a hablar con su papá. Hable con él y dígale: papá, yo quiero hablar con usted de la vida de los dos, y verá lo que va a pasar. Yo tuve una experiencia impresionante con papá. Después de ser el ogro que era, después de no poderle ni hablar del evangelio, el Espíritu lo cogió en un instante y le rompió el corazón. Y mi viejo lloró delante de mí diciendo: perdóneme usted a mí por lo porquería que he sido con usted y con su mamá y con sus hermanos. Lo que nunca le ha podido decir a nadie, me lo dijo a mí. Y me dijo: dígale a ese Dios en el que usted cree que me perdone. Por eso yo hoy se lo puedo decir, como se lo he dicho: no tengo plata, pero de lo que tengo le doy. Y mi papá recibió de lo que yo tenía. Y aunque hoy en día es un hombre que tal vez le falta arrepentimiento, en el centro del corazón
está lo que su hijo hace, porque me llama y me dice: hijo, ¿cómo va la iglesia? Trátelos bien, me dice, cuando no quería saber de ella. El Espíritu convence hasta un témpano de hielo. Yo quiero que se coloque de pie. Dentro de 8 días, véngase en ayuno, si quiere. Si no, rómpalo el sábado en la noche. Pero dentro de 8 días, véngase con el ánimo y con la esperanza de que va a recibir algo. Vamos a cerrar esto de manera diferente, el culto, esa campaña. Voy a llamar a varios al altar. Y sé que el Espíritu de Dios va a ungirlos para ir a predicar. El Espíritu de Dios los va a llamar en esta semana a que se preparen para recibirlo. Así que esta semana no se pegue la voladita, quédese en la casita y véngase preparado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aunque si Él quiere lo bautiza ya en la alcaldía. Si Él quiere lo bautiza ya con la máquina. Cuando sientas que se puso a llorar el hombre y no pudo terminar de peluquear, de pronto la coge pintando las uñas allá. Él tiene las 1000 maneras de bautizarlo. Colóquese de pie y oramos al Señor. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Quiero que escriba esta frase en su corazón. Si poder quieres tener, el bautismo del Espíritu Santo debes querer, para que puedas a Cristo enaltecer. Anhele, de eso voy a hablar dentro de 8 días. Anhele el Espíritu, anhélelo. ¿Cuántos anhelan un carro? Levanten la mano. Levanten la mano. Levántenla. Porque no sean mentirosos delante del Espíritu. ¿Cuántos anhelan un carro? ¿A quién no le gustaría andar en un carrito para no mojarse? A muchos. Ese mismo anhelo es el que usted debe tener por el Espíritu. Anhélelo, anhélelo. Y yo, ¿sabe por qué voy a orar? Para que todos los días que usted se levante sienta que le falta algo, y ese algo es el poder del Espíritu. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Bautízame con tu fuego, Espíritu de Dios. Desde que comencé a predicar, estás en este lugar. Tú viniste con ellos y es tan fuerte tu presencia que sé que vas a hacer algo sobrenatural hoy y el próximo domingo, en esta semana, Señor, donde cerramos esta campaña. Pero como te lo he dicho con lágrimas en mis ojos, no quiero cerrar esta campaña en sola letra, Señor. Quiero cerrar esta campaña con una experiencia en el Espíritu Santo. Y dígaselo ahí, diga al Espíritu de Dios: quiero que me bautices con tu fuego. Hay cosas dentro de mí tan difíciles de destruir, que solamente el poder tuyo lo va a hacer, Señor. Señor, es imposible vivir sin tu Espíritu. Ore con Él, diga al Espíritu Santo: reconozco que he hecho el poder tuyo a un lado. He recibido tanto de ti, Señor, que me cuesta, Espíritu Santo, me cuesta creer que tú no te puedas mover en la iglesia.
La presencia de Dios está ahí tan fuerte en algunos de ustedes que los está tocando en el corazón y los está convenciendo, los está persuadiendo de pecado. Espíritu de Dios, ahí estás tú, Señor. No soy yo como siervo, es tu presencia la que nos va a ayudar, Señor. Es tu presencia la que nos va a sanar. El Espíritu de Dios está sanando físicamente. Oh, Ramakaita, Zaparamakay. Espíritu de Dios, ahora muévete, muévete, Espíritu Santo. Es tan fuerte el fuego de Dios en esta nave. Mire, aquí está el Espíritu de Dios fuerte, fuerte. Oh, Ramaishika, Ramasanta, Ramakai. Te vas a levantar por encima del pecado y lo vas a pisar y le vas a decir: no más, no más, porque voy a servirle a Cristo. Voy a entregar mi vida para ti. Oh Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Órale a Él, órale. Entra, no te distraigas. Eres tú y Él. Ahí te está convenciendo. El Espíritu de Dios te está llamando para que seas tú el primero en recibir a Cristo en la familia. Porque tu familia va a servir, va a recibir salvación por medio de ti. Diga al Espíritu Santo: tú me vas a persuadir a mí con tu poder, porque voy a entregar a mi familia en las bodas del Cordero. Allí voy a estar con mi padre, allí voy a estar con mi madre. Dígaselo así, porque tú me vas a dar palabra y me vas a dar el poder de evangelizar a mis hijos. Aún si están en el mundo, Señor, dígaselo a Él ahí: bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Cántaselo allí. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Sé que tú deseas más de mí, Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas. Sé que clamas por mí. Esperando, dígale, esperando. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Bautízame con tu fuego. Adóralo, adóralo, adóralo.
Levanta tus manos al cielo y diga al Espíritu de Dios: tu poder es prominente en mi vida. Órale de esta manera y dígale: no quiero que ningún otro poder influya sobre mi vida, ni el poder del dinero, ni el poder político, ni el poder de Satanás podrá influir en tu vida, porque el Espíritu de Dios va a caer sobre ti de manera especial. A la voz de 3 caerá el Espíritu de Dios fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3, Espíritu de Dios fuerte allí. Oh, Ramashika, Lama y Kaya, Ramasai. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está, míralo. Bautizando el Espíritu. Oh, Ramashita, Ramakaya. Bautízame Cristina. con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu. Vamos, 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 que ahí está el Espíritu, vamos. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo, santo Espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. Ahí está. Ahí está. Oh, Ramashata, Ramakaya, Ramasi. Ramashaka, Yamai.